Al aire. Bien, gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que están aquí en la sala con nosotros, a todas las personas que están conectadas desde Zoom y desde las redes sociales. Queremos darles la bienvenida a esta segunda mesa de discusión dentro del 12º Congreso Peruano de Derechos Humanos. Estamos transmitiendo desde Cusco en este momento. Esta mesa se llama Conflictos socioambientales en el sur andino desde el enfoque de empresas y derechos humanos. El día de hoy vamos a discutir, ¿no es cierto?, sobre el agotamiento y la deslegitimidad de las mesas de diálogo como un espacio para la resolución de conflictos socioambientales, así como sobre los retos, avances y desafíos de la debida diligencia en el sur andino, el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Sabemos, ¿no es cierto?, que en realidad existe una desigualdad en el acceso al poder, en territorios con presencia de minería, de extractivismos y de empresas que en realidad, lamentablemente, ejercen su poder de forma poco democrática. Y sobre eso vamos a hablar porque en realidad existe una necesidad imperiosa, ¿no es cierto?, de que las empresas respeten los derechos humanos. Entonces, para esta mesa vamos a tener dos momentos. El primer momento va a consistir en que tenemos dos compañeras y dos compañeros invitados aquí a compartir, ¿no es cierto?, sus experiencias y sus reflexiones alrededor de esta vivencia de los territorios. Y luego vamos a tener un segundo momento con tres personas. Tenemos que confirmar si van a ser dos o tres, porque una persona de hecho estaba por confirmarnos su posibilidad, ¿no? Pero vamos a tener a otras personas que van a hacer algunas reflexiones finales sobre esta situación y este tema específico. La metodología va a ser que yo les voy a presentarlos a ustedes, ¿sí? Y van a tener 12 minutos para hablar. Yo les voy a avisar faltando 3 minutos, como para que puedan ir cerrando la idea final. ¿Sí? ¿Está bien así? Y luego los compañeros que vienen en el segundo bloque van a tener el mismo tiempo, 12 minutos también. ¿Sí? ¿Está bien? Bacán. Entonces, voy a presentarle a las 4 personas que están sentadas aquí con nosotras. Víctor Limaipuma, él es expresidente del Frente de Defensa Provincial de Cotabambas, el señor Víctor Limaipuma, está sentado en el segundo lugar. Bien. Miluz Quispe, Miluz es de Cotabambas, de la FEMUC. Josué Guzmán, secretario de las rondas, presidente, perdón, de las rondas campesinas de Puno, y Marisol Sinanyuca, secretaria de Asuntos Femeninos de la FUDIE, ¿sí?, de Espinar. Entonces, por favor, compañeros, tendrían ustedes 12 minutos, empezamos en el orden en que los he presentado, primero Víctor, luego Miluz, luego José y termina Marisol, si les parece bien. ¿Sí? Bien, entonces les voy a pasar, por favor, para empezar. Y yo les voy a avisar con un papelito faltando 3. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes y a los que me acompañan también. En este contexto del país que estamos viviendo en diferentes partes de las regiones, provincias y distritos, ¿no? A ver, en este caso, un poco más que estoy años ya en este tema de Cotabambas, ¿no? Ustedes saben muy bien, en la provincia de Cotabambas está un proyecto minero, entonces ese proyecto minero es Las Pambas. Está en las cabeceras de varios microcuencas. Uno está en el lado de, el lado de Chalhuahuacho, una microcuenca. El otro está la microcuenca también Tambobamba y la microcuenca de Coyurque y la microcuenca de Progreso. O sea, todos son ahí tenemos ubicado 4 tajos mineros. Ahorita está en este caso primer tajo. Un poco ¿cómo viene esto, no? En el año 2003 se hace una declaración de Chalhuacho a favor de que se encamine este proyecto minero. Eso lo hace el gobierno regional de entonces y las municipalidades, directamente los alcaldes provincial y distrital, ¿no? Tanto Grau como Cotabambas.
En el 2004 ya se hace una licitación internacional, nada claro, nada transparente. Estaba de presidente de Toledo, hoy en cárcel, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Yo creo que ha sido, o sea, no ha sido, o sea, con transparencia, con claridad, con participación, sino directamente gobierno local, gobiernos regionales. Entonces, audiencias no nada claros, ¿no? Entonces muchos conflictos desde ahí también empiezan, no vayan a pensar de que los que son de Cotama creo que conocen y también los de Apurímac. Y en el año, ya en todo caso, como se acepta, en el año el 2004 la licitación se da en Lima y impone, Toledo impone con todo su aparato desde el Congreso y el Poder Ejecutivo. En el año 2000 ya, ¿no es cierto?, 10 se aprueba con audiencia, en Chalhuahuacho se aprueba y Las Bambas va. Desde ahí, la empresa en ese caso era la empresa Extrata Suizo y desde ahí empieza la exploración, entre otras cosas, y en el año 2015 modifican o cambian el estudio de impacto ambiental. ¿Ya? Lo que estaba, los componentes principales que estaba ubicado en Espinal Recording in progress. y los componentes secundarios estaban en Cotama, y desde el año 2015 ya no es solamente en auxiliares en Cotama, sino todo es en Cotama. Entonces, la sociedad civil de entonces, los dirigentes de entonces se dan cuenta y hacen reclamos al gobierno central y no dan ninguna respuesta. No se pronuncia nada, entonces se genera un conflicto. O sea, en el mes de septiembre de 2015 hay una movilización y consecuencia de eso hay un enfrentamiento con la policía, se declara estados de emergencia y hay 3 fallecidos, todos de comunidades campesinas. Varios heridos, varios detenidos, entonces hasta ahora no hay nada. 2016 igual se repite y hay un fallecido más y varios detenidos. Entonces, a pesar que el Estado estaban en conversación, había un espacio para conversar, para dialogar, tampoco se rompe. Hay una comisión de alto nivel en ese entonces y asumen en ese caso los gobiernos locales y también se cae la participación de la sociedad civil, no participa. Pasan años y vuelve, en el año 2019, se vuelve otra vez intento de conversar, dialogar y hay una movilización, entonces de ahí se determina un espacio de diálogo que continúa hasta ahora y con mucha mesida que no tiene muchos resultados. Pero la empresa que dice, más bien estoy perdiendo, voy a recuperar también mi inversión. Entonces, eso no han dicho al inicio, en el año 2003, 2004 o 2010. Entonces ya se posicionó toda la infraestructura, ya está construyendo, ya están extrayendo minerales, todo el corredor, muchos de ustedes a nivel internacional es conocido, entonces, ¿qué hay de eso? Entonces, la empresa no, dice recién ha recuperado el año pasado, entonces hay 2019, 2021, hay otra movilización, recién empieza a pagar el tema de canon. O sea, lo que debió pagar desde el año 2016, la explotación empieza, debió pagar, no ha pagado, sino les digan desde el año pasado. Este año otra vez cae el tema de canon, no paga. Entonces, la realidad es que hay 4 fallecidos, no hay ningún inicio legal a favor de ellos, ni a favor de sus hijos, ni a las viudas. Hay varios procesados por la protesta, criminalización de la protesta. Es clásico a nivel nacional, creo que estoy escuchando a los compañeros y compañeros de todo el sur, y no creo que sea solo del sur, sino creo que debe ser a nivel nacional. Entonces, esa es la realidad que la gran minería, ¿qué trae? ¿Qué tiene ahorita Cotama? ¿Una industria? Cero. ¿Que tiene proyectos grandes, o sea, que le den solución a la población? Cero. Si hay pequeñas obras que debieron de realizarse hace años, lo que es educación, lo que es salud. Lo que hay programas sociales a nivel nacional, que lo que han instalado, están diciendo que aquí tienes una obra, aquí está tu desarrollo. Entonces, supongamos, hoy se termina la mina, mañana el pueblo Cotamas es igual, o Apurímac es igual. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, el gobierno, el Ejecutivo Nacional, el Congreso Nacional, ¿qué cosa es en el fondo? Nos defienden al pueblo, sea en cualquier parte del país, principalmente que se hace en estas zonas del sur del Perú. O sea, no puede ser
una obra que sea un desarrollo, una infraestructura educativa o una infraestructura de salud. Es un derecho universal eso. Entonces, pero ¿qué impactos se están dejando? Uno es el tema de agua. Y no solo es el tema de agua, solamente es de carácter local, no es así. Entonces, yo creo que acá no quieren responder con seriedad y con compromisos que hay. Muchos compromisos incumplidos para todos los distritos, para todas las comunidades, en toda esa zona de influencia que llaman, o también los que son a nivel provincial, que será en todo el corredor minero. Entonces, no es que el pueblo no entienda, sí entiende, ni siquiera, no solo tampoco eso, sino su vida que era ancestralmente bien claro, había un equilibrio entre la naturaleza y entre la sociedad civil, eso se ha roto. Ahora la gente ya no cree en esta minería informal, ahora están yendo a la minería porque la zona es mineralizada, queramos o no queramos. Y hay una minería informal o artesanal que llaman. Entonces, ya se ha extendido la minería formal y la minería, y la llamamos artesanal. Entonces, ¿cuál es el conflicto? ¿Cuál es la realidad que hay? Problemas sociales, problema económico, el costo de vida. ¿Cuál es la educación realmente que responde a los retos a futuro? No responde. Entonces, ¿qué cosa responde el Estado? Estado de emergencia que ha sido desde el inicio en Cotabambas. Denuncias, la Fiscalía, la Policía Nacional, notificaciones, lo que te mencionan por emisoras, por las radios, por la televisión, anti-desarrollo, contra tu pueblo. ¿Es verdad eso? Si nos han mentido, y nos han mentido a Cotabambas. Ustedes revisan en el contrato de las Bambas, lo han puesto en el año 2004, 17 condiciones, anexo K. Solamente han publicitado, pero ¿ese es vinculante al contrato? No es vinculante, entonces, o sea, la empresa no va a cumplir. Si va a cumplir, va a decir, yo hago una escuelita a Castellaba y cumplo mi compromiso. Igual, de parte del Estado, igual, no hay un compromiso específico. Desarrollo sociales, desarrollo económico, dice, pero ¿cuánto? ¿En dónde? ¿En qué año? No hay eso. Entonces, es una realidad que en Cotabambas, quizás muchos no conocen, si conocen, solamente es por un trabajo temporal o por un trabajo condicionado. Si eres un empresario, mediano empresario o pequeño empresario, muy bien, proveedor, pero condicionado. Apóyame. O sea, si todo por norma nacional, constitución política, está el respaldo a las grandes empresas. Eso no es necesario que el poblador local que apoye, no es necesario eso. Desde el Estado tienen ahí, ¿no es cierto?, firma de convenios con las empresas mineras y la Policía Nacional. La Policía Nacional está al servicio de la empresa minera. Entonces, yo creo que, a ver, con las obras que hay, con los presupuestos que hay de los gobiernos locales, gobierno regional, es infraestructura, cierto. Lo ves ahí en escuelas, todo eso, pero ¿qué es eso? Es fierro y cemento. ¿Quién es el dueño de fierro y cemento? ¿Es el comunero? O sea, el dinero viene y ¿quién se recoge? El dueño del fierro y el dueño del cemento. Entonces, yo creo que esta forma de hacer política pública en infraestructuras debe cambiar. Debe cambiar. No es una alternativa para quien vive en esa zona. Entonces, desarrollo de capacidades. A ver, ¿qué especialistas tenemos en gestión pública? Por especialidad, en agricultura, ganadería, en otros, en medio ambiente, en forestación o en papa nativa. ¿Tenemos especialistas? No lo tenemos. Entonces, ¿con qué nos acallan? Con las denuncias, con la matanza, con la violencia, con estado de emergencia. Entonces, eso no es. Entonces, yo creo que aquí, sin negarnos a lo que somos, al contrario, hay que fortalecer eso. Entonces, yo creo que aquí debe fortalecer la identidad en todos sus términos. Segundo, en todos sus términos, igual, la diversidad. Existen en los Andes
¿no es cierto? Eso no vamos a cambiar. Existen valles profundos, existen alturas a 4.000 a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en ese piso ecológico hay una diversidad de plantas y una diversidad de animales. Y ahí podemos adaptarnos. Si hay mucho calor, tú te puedes irte a los valles arriba. Si hay mucho frío, puedes bajar abajo. Pero eso existe en Europa, no existe. Hay dos nada más. ¿Eso existe en la costa? No existe. Entonces, yo creo que este tema hay que analizarlo bien. ¿Con qué potenciamos? ¿Cómo nosotros? O sea, no hay que renunciar. Sí nos están denunciando, sí nos están matando, pero no va a durar toda la vida. El Estado, no, o sea, los que están gobernando no van a tener toda la vida el poder. Pero otra cosa, también nosotros no estamos entendiendo el poder social que tenemos y la propuesta que debemos manejar, entre otras cosas. Entonces, en ese marco no es renunciar a nuestros derechos. No es tampoco debilitarnos por diversos errores que pueda haber. Al contrario, termino diciendo, existen universidades aquí en los Andes, entonces yo creo que vuestros hijos ahí deben entrar, nuestros hijos ahí deben entrar. Y debe ser no el quien defienda la minería que tenga los buenos profesionales, también las comunidades tengan buen profesional, porque se trata de futuras generaciones. No se trata 20 años de explotación, 5 años de explotación, no se trata eso. No se trata de un negocio, no se trata de una pequeña obra y ya soy grande, mentira, falso. Termino diciendo, es necesario, los políticos gobernando de cualquier turno, nivel nacional, nivel regional y niveles locales deben entender con nosotros, con la sociedad civil. No solo ellos deben tomar decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. ¿Le puede pasar el micro, por favor, a Miluz? Miluz, tendrías también 12 minutos, yo te aviso faltando 3. Y por favor, a las personas que están en la sala les vamos a pedir que tengan mucho cuidado con sus teléfonos, ¿no? Para que no interrumpan a las personas que están hablando. Muchas gracias. Bien, Sumasuka Kachun, Ñañaykuna, Turaykuna, tengan ustedes una muy bonita tarde, hermanos y hermanas. Como ya me presentó, mi nombre es Miluz, soy del distrito de Cotabambas. Soy parte de la dirigencia de la Federación Distrital de Mujeres Cotabambinas y bueno, hoy voy a hacer un enfoque más femenino y claro, desde una mirada indígena. Yo soy proveniente del pueblo quechua, así como la mayoría de los del sur. Y bueno, hablando del tema de conflictos socioambientales, lo que son entre empresas, principalmente empresas, Estado y nosotros, que somos la sociedad civil, hay una gran diferencia inclusive. Nosotros, los pueblos indígenas, hemos sido los más abusados, los más atropellados. Por ejemplo, el caso del derrame de petróleo de Repsol. Cuando se dio el año pasado, el anteaño, si bien recuerdo, lo que es en el centro, que era Lima, fue como que alerta, como que a todos les alertaba y todos sentían preocupación y mandaban sus ayudas, cabellos y todo. Pero esos problemas aún en la selva persisten desde hace más de 50 años que mis hermanas y mis hermanos indígenas de la selva están levantando su voz y nadie los oye. 50 años que ellos están siendo asesinados y contaminados. ¿Alguien los oye? No. Entonces, haciendo un enfoque, ciertamente se crean lo que son las famosas mesas de diálogo que, como ya mencionaban, ha perdido totalmente la deslegitimidad, ¿no? Y no solo eso, sino las mesas de diálogo se han hecho como distractores, lo que es allá en la provincia de Cotabambas. Hay mesas de diálogo continuas, pero sin resultados. Hay mesas de diálogo en el cual exponemos nuestras quejas, exponemos nuestras problemáticas, pero no hay un ente quien los fiscalice, no hay un ente quien los haga cumplir todos esos compromisos, tanto a la empresa como al Estado. Se supone que como Estado debería de ser un intermediario y ponernos a solución o decir, oye, empresa, ¿qué haces? Se supone que yo soy como el papá, ¿no? El Estado, pero no hace, al contrario, cada día más viene concesionando con empresas mineras. A nivel de Cotabambas, de la región Apurímac, es más de la mitad de la región está totalmente concesionado, pese a que existen pueblos indígenas, comunidades originarias, pueblos indígenas, ¿no? Y que pisotean nuestro principal derecho, que es la consulta previa, el cual se encuentra dentro del convenio 169 de la OIT, el cual el Estado debe de
tener el rol de cumplir lo que es ese nuestro derecho, consultándonos qué es lo que queremos hacer, más no a nuestras espaldas, calladamente, violándonos en sí, lo concesiona, ¿no? Nosotras, como ya mencionaba aquel compañero, también soy de la misma provincia. Las mineras todas están concesionadas en cabeceras de Cuenca. Y como siempre menciono, yo desde mi mirada de mujer, soy joven, soy mujer, también soy madre. Desde las cabeceras de Cuenca que vienen al momento de posicionarse, estas empiezan a contaminar con el tema del relave. Muchas veces ahí están sus plantas procesadoras y al momento, por ejemplo, en esta época que está lloviendo, todas estas se rebalsan. ¿Y dónde caen? Es a nuestros ríos, ¿no? En la provincia, ciertamente, y creo que en Apurímac no contamos lo que es con agua potable, simplemente contamos con agua entubada, clorada, ¿no? Y el cloro, pues, no puede eliminar algunos productos químicos, ¿no? Se podría decir, tal es el caso del arsénico, por ejemplo, ¿no? Entonces, del plomo, por ejemplo, que es un metal muy pesado, el cual no se puede eliminar simplemente con el cloro, ¿no? Nosotras, sí, tristemente y a la fuerza, porque no tenemos opción, tenemos que coger ese agua para poder alimentar a nuestros hijos, tenemos que coger ese agua para limpiarlos, para bañarlos, y no solo eso, también para dedicarnos a nuestros animales, también les debemos de beber ese agua. ¿Y qué está pasando? ¿De qué manera es que nos está impactando este agua contaminada? Principalmente a nuestros hijos, en el caso de Espinar, por ejemplo, acá cerquita, yo conozco más o menos a 7 niños que pues tenían que operarse, tenían que sacarles el pulmón a la mala. Y creo que a nadie de ustedes les gustaría, creo yo, tener un hijo que desde sus 3, 4, 5, 6, 7 años ya no tenga un pulmón, ¿verdad? Y lo otro también es lo mismo que viene afectando a todos los seres vivos en realidad, a todos los seres vivos a quienes nosotros como pueblos indígenas apreciamos bastante, tenemos un cierto vínculo porque tenemos una espiritualidad con la Madre Tierra. Nosotras la protegemos a la Madre Tierra porque la Madre Tierra nos da de comer. Pero eso no es lo que piensan las empresas, simplemente vienen y empiezan a arrasar con todo. En el tema de nuestros animales, lo mismo, existen de pronto abortos de nuestros animales empiezan a nacer deformes, amorfos, con 3 patitas, con 3 orejitas. ¿Alguien dice eso? No. Ahora en nuestros hijos causa lo que es el tema de la desnutrición, anemia, y luego nos dicen todavía, las mamás no saben cuidar a sus hijos, cuando eso es una mentira completa. Nuestras aguas están siendo contaminadas. ¿Los de la empresa consumen ese agua? No, los de la empresa traen sus aguas embotelladas, las famosas San Luis, San Mateo, esas toman ellos. Los que están en el corredor minero siendo de vigías, ellos no consumen ese agua. ¿Por qué? Porque saben lo que contiene, ¿no? Y lo otro también es que en las mujeres él ha causado lo que son los abortos espontáneos, ¿no? De pronto y dices, no sé, pero también es el tema del agua. Lo mismo hacemos con el agua. ¿Qué uso le damos en la agricultura? De regar nuestras plantas, nuestras hortalizas, porque allá somos eminentemente productores, nosotros somos amigos de la agricultura. Esta es nuestra principal actividad que nos han enseñado nuestros ancestros y nuestras ancestras, ¿no? Entonces, vivimos de eso, no miramos al mercado como es en el caso de la ciudad, comemos de nuestra chacra. Pero ¿qué está pasando? Cada día más produce menos, o bien no produce, ya no es como antes, y también una vez más la tierra va erosionando, la tierra se va desertificando. ¿Y a qué nos lleva eso? A que mis hermanos y mis hermanas productoras tengan que comprar lo que son los agroquímicos, los agrofertilizantes y todo químico, ¿no? Entonces solo así como que puede dar una buena producción. Pero ¿qué estamos haciendo? También nos estamos envenenando. Todos saben que nosotras antes, y aún existen gente que trabajamos lo que es la agroecología, ¿no? Pero ya no en su gran manera como antes. ¿De qué? ¿Debido a qué? Debido a la fuerte contaminación que hay allá. Y no solo eso, también existían lo que son animales controladores biológicos, y esos también han ido desapareciendo. Por ejemplo, las famosas ranitas, los sapitos, ya no cantan como antes, ya no hay como antes. Nosotros, como pueblos indígenas también, conocemos lo que es la medicina intercultural,
¿no? El cual es a base de medicina natural, de plantas que crecen allá en la zona, pero también por el tema de la contaminación, todas estas van desapareciendo, ¿no? Pese a que existe inclusive una ley de protección de cabeceras de cuenca, el cual está en nuestros estatutos, simplemente la empresa viene y arrasa con todo, ¿no? Y cada vez que levantamos nuestra voz, ¿qué hacen? Nos persiguen, nos amedrantan, nos amenazan, nos asesinan, nos desaparecen, ¿no? Esos son los problemas que venimos viviendo. Ahora, en el tema social, hubo un gran impacto debido a que por la presencia de terceros en nuestras localidades, en nuestro territorio, empezaron a abrirse lugares como de mal vivir, como las tragotecas, los bares, los prostíbulos, y donde quienes trabajan ahí captan a nuestras hermanas indígenas que no saben hablar inclusive el castellano, ¿no? Entonces, ellas, ¿a quién se quejan? Simplemente las amenazan con que te vamos a hacer esto, con que te vamos a hacer aquello, y es todos los días y nadie dice nada. Nosotros los dirigentes ciertamente alzamos una vez más nuestras voces, pero tristemente no somos escuchados, ¿no? El otro tema también, el tema social, el impacto de las empresas mineras, ciertamente, de todas las empresas en realidad, pero con más fuerza son las empresas extractivas mineras, que van haciendo, van comprando dirigentes, van haciendo pelearlos entre dirigentes, entre comunidades. Mientras más desunidos nos tengan, más fuerza tienen ellos sobre nosotros, ¿no? Entonces es por ello que inclusive estábamos tomando mecanismos como un pacto de alianza y no tratar de pelear en esos aspectos y todo ello, pero siempre no todos los dirigentes también son iguales, ¿no? Entonces esos son los problemas que viene ocasionando lo que son las empresas mineras en nuestro territorio. Como mujer, nos sentimos bastante atropelladas, abusadas, y como pueblos indígenas aún más, y no solo por las empresas. Cabe recalcar también que por el Estado, ¿no? La violencia que el Estado nos hace es sistemática en realidad, ¿no? Entonces, inclusive, pienso yo que hoy, bueno, creo que está Leónidas, hizo un excelente libro sobre la debida diligencia, en el cual pues se habla de 3 pilares muy importantes, ¿no? Que es la protección, la remediación y el respeto, lo que son a nosotros, ¿no? Pero no lo están haciendo, creo que ninguna de las empresas más lo hacen. Nosotras, y bueno, nosotros desde nuestros colectivos siempre vamos a levantar nuestras voces en favor de los que vienen a nuestro detrás, para que la gente de atrás nos recuerde como alguien que les ha dado vida, como alguien que ha luchado por ellos, más no como alguien que los ha amedrentado, que los ha callado y los ha asesinado, ¿no? Siempre vamos a estar a favor de la vida y de los derechos, y principalmente de la madre naturaleza, que es nuestra casa común de todos, que si nosotras la defendemos a ellas, es para todos, no es solamente para nosotros, no es solamente para nosotras. Es por ello que nosotros nos levantamos, resistimos para vivir y vivimos para existir, ¿no? En base a todos, para todos. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por este espacio una vez más. Gracias. Muchísimas gracias, Miluz. Vamos entonces con José. Bien, en primera instancia, reciban el saludo cordial a los hermanos que representan a las instituciones que organizan este evento, sucesivamente al equipo técnico. El saludo a los compañeros que están presentes acompañándonos en este momento, y también de la misma forma el saludo a los hermanos que nos ven el taller que estamos debatiendo en estos momentos. Desde la región de Puno, el saludo cordial a cada uno de ustedes. Más bien felicitarlo por el tiempo, la disposición que dan para poder saber y prepararnos. Mi nombre es Josué Guzmán Zacaca, yo soy el presidente regional de Rondas Campesinas de la región de Puno, una institución originaria que agrupa cerca de 300.000 autoridades originarias, tanto quechuas y aymaras. Malo que bueno, discriminado, marginado, pero estamos ahí. Queridos hermanos, en este momento me tocó disertar el tema del litio. Muchos hablamos y decimos, ¿qué es el litio? Cuando empezamos en las luchas, se habló y se lanzó voces de que el litio tiene que quedarse en el Perú, y que el litio tiene que quedarse y es de la región de Puno. Y es. Partimos desde esto desde los años 2015, 16, 17,
cuando se vociferaba y decíamos de que había miles y miles de toneladas de litio. ¿En dónde? El famoso Palchani, Corani, Comunidad Campesina de Chacacuniza, Quelcaya. Y esto vociferó diciendo de que esto que tenemos ya es vendido, ya se lo han vendido. Los dueños ahora son los de allá, pues no, los extranjeros. Pero yo rescato la preocupación, la indignación, el abuso que va pasando. Y ahora pues tenemos en nuestras manos. Primero la gente tiene que informarse. Ese es el gran defecto que tiene el pueblo peruano. Estamos desinformados. Y cuando estamos informados vamos a poder afrontar esta realidad. A lo largo de estos años se ha visto la dejadez y el olvido de las autoridades en turno. Si bien es cierto, esto se dice el Congreso Peruano de Derechos Humanos. Nuestros derechos que tenemos ahora como pueblos originarios, como dueños de estas tierras donde está el famoso litio, el uranio, el plata, el plomo, el bronce, N minerales que tenemos en la región de Puno, ¿estará a favor nuestros derechos? Las grandes mineras tendrán ganadas todos los derechos, el marco normativo para explorar, para llevárselo, y vamos a este lado, nosotros como dueños de estas tierras, que labramos la tierra tanto en agricultura, ganadería, medicinales, en general, ¿serán valoradas? Lamentablemente, ahora que tenemos esto, el famoso litio, se viene hablando de que lamentablemente está vendido todo. Y hay que saber de que pues, primero que nada están los pueblos alejados, y seguramente ha sido las Bambas también, Apurímac y Cotabambas, de que antes nuestros pueblos eran pues en paz, tranquilo, un cielo azul, la lluvia producía las mejores papas, la ganadería en general. Corani es igualito. Corani es un pueblo donde está el litio, es un pueblo donde realmente existe el agua más dulce, existen los bosques de piedra, los animales salvajes que tenemos ahí, nuestro cóndor, nuestro alcacho, nuestro puma en general. Pero vemos acá la ambición que llega al Perú, la ambición que tienen estas autoridades en turno, que quieren regalar a saco roto. ¿Qué me importa esos campesinos, esos indios, que sigan tragando tierra, que sigan viviendo ahí como viven, están acostumbrados? Más si nosotros que vivimos en la ciudad estamos acostumbrados a manejar un carro de, no sé, de $100,000, de comer los manjares más deliciosos, de viajar por los países más maravillosos que existen en el mundo. Para eso queremos dinero. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero queremos la normativa, los derechos para extraer esto. Y parten vendiendo humo a nivel internacional. Congresistas que no tienen que ver nada con la región de Puno son los que ahorita están canjeando y vendiendo el tema del litio. El supuesta presidente que ahora se hace llamar, que es nuestro representante cuando vulneró los derechos, y ella misma está vendiendo humo igual de litio. Pero ahora vemos de que los pueblos ya ha cambiado. Y este pueblo donde está el litio, pues está bien organizado, conoce sus propios derechos, pero hay falta fortalecer. ¿Cómo llegan las grandes mineras? Lo han dicho los compañeros, están llegando a Bandija y se puede decir a que, oye, tú me das esto, yo te doy esto, déjame de entrar tu carretera y yo te doy esto. Las migajas, ese canje. Y nosotros tan débiles como pueblo, también nos prestamos a eso. Sí, pues me falta para la educación, para la comida. Venga, señor. Pero lamentablemente nosotros mismos tenemos que recapacitar. El litio en el distrito de Corani, a nivel de la región de Puno, los que son puneños deben saber, y muchos también hablarán de que Carabaya ya se ha vendido. Falso, señores. Aún tenemos esto que sostener, esto que podemos revalorar. Las tierras comunales son autónomas y son de comuneras y comuneros. Las tierras que están de influencia directa, estas dos comunidades que agrupan dentro del distrito, que son en total 5, pero más 3 que están un poco alejaditos porque tú no eres influencia directa. No, tú espérate tu turno. ¿Quién dice eso? Las grandes mineras. Y también, ¿quién lo dice? Esta Constitución
que está escrito del 93, también está pues direccionado a eso. Entonces nosotros cuánto queremos que esto sea distinto, pero también los derechos de estos señores, el marco normativo avala también para que sea pues netamente llevado, saqueado así crudo pues. Nosotros como pueblo queremos que se industrialice, que se haga baterías, queremos pues. Muchos hemos dicho queremos y queremos y queremos, pero ¿cómo vamos a hacer eso que quiero? ¿Cómo vamos a industrializar si nuestros marcos normativos están hechos a cabeza? ¿Nos permitirán, queridos hermanos? Jamás nos van a permitir si la normativa está escrita a favor de las grandes mineras. Entonces, ahorita a nivel de la región de Puno, a nivel del Perú, hay un divisionismo. Cada uno agarra el coche y quiere andar. Cada uno del Congreso con su propio cochinadas que vemos, discúlpame la palabra, haciendo caminos para cómo transportar estos minerales. Si acá yo me cierro con la Interoceánica y digo que no pasa esto, pero yo pues me abro todo un cerro por acá, abro otra carretera y por acá traslado pues Cusco, por ejemplo, empalmaremos con Carabaya, con Puno y por ahí sacamos pues Cusco no quedará, entonces quedará pues Puno, por acá pasaremos por no sé qué ruta alcanzarán pues, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces aquí nos están cazando como lamentablemente como a corderos pues. Hay gente que realmente que dicen que nos representan, lamentablemente son vestidos de lobo. Y esa experiencia que nuestros hermanos nos han dicho de Cotabambas, las Bambas, eso es lo que ahorita tenemos que respetar nosotros, que no puede volver a pasar con estas grandes empresas. El 78, casi 90% de todas nuestras tierras ya están concesionadas, ya tienen dueño. Pero ahora sí nosotros pues como lugareños, como productores de estas tierras, como defensores, tenemos que defender. ¿Cómo? En primera instancia, en la mañana decía, hay que construir nuestros propios leyes normativos, construir nuestros propios defensores. ¿Quién dará eso? ¿Hará el alcalde? ¿Hará el congresista? ¿Qué instancias harán? No hay otra instancia que forme realmente a los defensores de la tierra. Pero acá vemos que tenemos instituciones. Y esto a veces se olvida. No, estos están como en la mañana en la prensa decían. Ustedes están contra lo que están dando la información a nivel de nuestro Perú sobre las grandes mineras, extracciones. Lamentablemente pues siempre va a ser así. Y esa es una calca. Esa es una copia que traen del extranjero. Y nos dicen, tú tranquilo nomás, compañero peruano. Tú sigue durmiendo tus laureles mientras yo te traigo plata. Tú duerme, yo te voy a servir. Pero ¿cómo te voy a servir? Te voy a dar 10 soles. ¿Pero él con cuánto da? Por lo menos 100 soles, digamos un ejemplo, ¿no? Voy acabando con esto. Hay un dicho que dice, busca la verdad y la verdad salvará al pueblo. Mas no, ya no seremos siervos. Nosotros tenemos que hablar con la verdad. El tema del litio ahorita, en estos meses que viene, ya lanzarán seguramente cuánta cantidad de tonelaje que hay a nivel de la región de Puno, en especial el lugar que se va a empezar es la comunidad campesina de Chacaconiza, Palchani, donde se va a iniciar. Entonces se van a lanzar en estos 3 meses, de ahí se inicia otro proceso del marco convenio, el estudio impacto ambiental. Entonces esto viene por lo menos de acá de 2 años, 3 años, recién se puede explotar. Pero eso también nosotros, ¿qué dice el pueblo? ¿Qué dicen los comuneros directos, los que vivimos ahí? Si somos cabecera de cuenca, a los de abajo vamos a marginar, ¿cuáles son los beneficios que va a tener? Yo hace poco dije al mismo gerente, yo le dije, yo soy comunero campesino, usted dice que va a iniciar en 3 meses, ¿qué trabajo usted me va a dar? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Me va a dar de peón? ¿Me merezco como dueño de estas tierras, señor? Yo soy dirigente. Me merezco que usted me dé ese chamba cuando usted va a llevárselo toda mi riqueza y para mi hijo, mi bisnieto, ¿qué va a quedar? Eso está pasando igual con las Bambas. Para el futuro, ¿qué está quedando? Entonces el Perú, los peruanos no se pueden confundir nuevamente, queridos y apreciados amigos y compañeros, que luchamos y defendemos la soberanía de los verdaderos pueblos. Pero eso sí, la ciudad, los que vivimos en las ciudades, eso se dicen, que inicia la mina, que inicia, sí, tenemos que hacer batería, sí, pero ¿sabes hacer batería? ¿Qué instrumentos legales normativos tenemos para hacer eso? No tenemos, entonces estamos hablando al vacío, yancapa, osahman, parlanch, soquicuna, panacuna. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es defender una sola, decir por lo menos que la normativa, que se haga pues, según legal como podemos hacer. Nada más eso, mi participación, más bien muy agradecido a los compañeras y compañeros que estén. Dios Urupay. Muchas gracias. Entonces ahora, Marisol.
Bueno, buenas tardes una vez más, compañeros y organizadores. Bueno, voy a hablar de la convivencia que nosotros allí tenemos con las empresas extractivas. Son varias en realidad. Tenemos ahí todo un corredor minero que en este caso está pues integrado por lo que es Las Bambas, está la minera Hatbay, nuestra minera, la minera Antapacay, ¿no? Tenemos todas esas empresas extractivas. Bueno, en Espinar exactamente nosotros convivimos con una cercana, quien pues desde hace ya, como en la mañana les decía, 45 años aproximadamente, en lugar de tener una convivencia armoniosa, una convivencia o una relación amigable con ellos, hemos venido siempre teniendo no una muy buena relación, al contrario, vivimos a veces como que hasta se podría decir enemistados. ¿Por qué? Porque la minera o las empresas dicen de que pues hacen o contribuyen mucho para con el desarrollo de la provincia de Espinar, lo cual no es cierto. Si bien es cierto, hay un aporte que da, pero ese aporte que da es fruto de las luchas del pueblo. El convenio marco que se ha firmado en el 2003, el cual pues no ha traído consecuencias de hermanos fallecidos, hijos que han quedado huérfanos, mamás viudas, heridos al día de hoy con secuelas muy tristes, porque hay compañeros, amigos que de repente han tenido o viven con una bala alojada en el cuerpo, tienen heridas, secuelas que han quedado producto de en este caso del enfrentamiento que se dan en las luchas, ¿no? O las protestas. Tienen problemas de salud al día de hoy, se exponen al frío, sufren molestias, ¿no? Entonces tenemos el convenio marco que pues aporta sí hasta en un 3% allí en la provincia de Espinar, pero que este convenio marco no, o los aportes que nos han dado producto del convenio marco no han servido, se podría decir, para pues de repente ver unos proyectos o unos megaproyectos allí. Si bien es cierto, se tiene tres, los cuales dice la minera o la empresa en este caso, de que son proyectos sostenibles, que son proyectos no grandes y que pues hace ver al mundo entero de que esos proyectos sirven de mucho a la provincia de Espinar, lo cual no es así. Les comentaré, tenemos una empresa, un proyecto Filasac o una planta procesadora de fibra de alpaca, que esta planta al día de hoy, desde el día en que se ha inaugurado, no está operativa. Pero sin embargo allí trabajan, hay personal que trabaja. Del convenio marco se viene aportando o inyectando cada año un presupuesto para esa operatividad, entre comillas, como les decía, para solamente el pago al personal. Allí no se acopia lana desde el día en que se ha inaugurado. Allí no se hacen trabajos como producir de repente o fabricar un sombrero o una manta o una chalina. Al contrario, lo que hacen es para disimular y hacer ver al mundo entero de que pues el trabajo allá sí, o de que sí se está efectivizando, se está realizando trabajos diversos, hacen lo siguiente: compran de otra empresa los productos y le ponen Filasac y nos hacen creer de que se producen todas esas cosas compradas en esa planta de fibra de alpaca. Tenemos esa planta al momento tiene serios problemas. Tiene problemas como, por ejemplo, hundimiento del techo o rajadoras. No se autosostiene después de 10 años de haber sido ejecutado. Sigue dependiendo del convenio marco. De la misma manera tenemos la planta de acopio de leche. Igual, compran allí leche a $1.30 a los productores, a unos cuantos, y los venden a lo que es la empresa Gloria a sol 20 o a sol 10. Y siguen también pidiendo al convenio marco para su sostenimiento.
cuando esa empresa debería ya autosostenerse. Se sigue pagando con los presupuestos del convenio marco al personal. Tenemos un convenio marco que pues de verdad no ha hecho proyectos que realmente sean sostenibles. Tenemos empresas que no han aportado como debe de ser. Al contrario, se están llevando nuestras riquezas a costos muy irrisorios, a costa de dejarnos problemas, a costa de contaminarnos, a costa de disociación de organizaciones y de la misma población. No se ve el respeto a los derechos humanos allá. Siempre están haciendo abuso de los derechos humanos. Cuando nosotros salimos a protestar, como bien lo habíamos dicho en la mañana, empiezan a denunciarnos, a difamarnos, comprando conciencias, comprando medios de comunicación a los cuales se les paga. ¿Para qué? Para que nos ataquen a los dirigentes, a los pobladores, que a veces alzamos nuestra voz de protesta, solamente con el propósito de decir la verdad y buscar cambios. También el derecho al trabajo allí, de parte de las empresas, están siendo vulneradas. Allí no es como muchas veces se ha escuchado decir de que las empresas generan empleo. Gran mentira. Hace poco nosotros recibíamos una información donde nos mencionaba la empresa de que se está dando en un 33% de trabajo o empleo laboral en la empresa. Falso. Tenemos en una mínima o en un mínimo porcentaje. Los que trabajan allí son más, no son de la zona, son más de fuera. Tenemos el convenio marco que pues lo maneja la empresa, esos presupuestos. No lo maneja la población en sí. La población en cuanto a la administración de esos presupuestos no lo decide, o no lo administra la población, sino más bien la empresa hace uso de esos dineros o administra esos dineros, se podría decir a su regalada gana. Allí tenemos, en lugar de que la empresa contribuya de verdad, de repente aportando esos presupuestos y sugiriendo o haciendo que nosotros empleemos esos presupuestos en la ejecución de proyectos grandes, de proyectos que realmente sean prioridad para Espenar, hacen todo lo contrario. Entonces, todas esas situaciones, ese modo de vivir o de convivir con la empresa y la provincia y sus distritos, no es nada agradable, no es nada bueno. Y a raíz de eso es que a veces se dice, ¿no? ¿Dónde está el aporte? ¿Dónde está el hecho de que se dice como empresa nosotros contribuimos al desarrollo? Falso. Les comentaré también de que a raíz de la convivencia con las empresas, nosotros no tenemos autoridades prácticamente ya. Si bien es cierto, hay jueces, fiscales, policía nacional, más están al servicio de las empresas que de la propia seguridad, por ejemplo, la policía, de su población. Tenemos jueces que en lugar de hacer prevalecer o administrar la justicia de manera adecuada, están administrando la justicia en favor de las empresas, lo cual no me parece correcto. Jueces y fiscales hacen esa labor. Para cuando las empresas los llaman, ellos están al pendiente. Pero cuando un poblador, un ciudadano, quiere hacer una denuncia, no están. Que no hay carro, que no hay efectivos, salen con uno u otro pretexto.
También se cometen muchísimos abusos con los pobladores del entorno de las empresas. Los reubican, a reubicarlos en el lugar donde los llevan, no les cumplen con los compromisos hechos. Ahora estamos, para terminar, a puertas. Hemos iniciado el hecho de querer reformular ese convenio marco que habíamos suscrito en el 2003, empresa y provincia. Resulta que se ha frustrado. ¿Por qué? Porque son 11 años. ¿Y por qué se ha frustrado? Les digo, porque a veces hay desinterés de las autoridades o porque simplemente las empresas capturan a las autoridades y convencen para que esto se retrase. Se ha iniciado una mesa de diálogo. En las mesas de diálogo, ya lo han dicho, me han antecedido mis compañeros, se ven solamente mesidas, compromisos, incluso hasta favoreciendo a las empresas, los que vienen como autoridades, como representantes de ministerios diversos. Entonces, la verdad, la situación de la convivencia con empresas, pueblo, no es adecuada. Y creo que debemos también ya de pedir el cambio, en este caso mejora, o el cambio de la Constitución y mejoras en la ley, por ejemplo, donde convivimos con mineras o empresas extractivas, la mejora o una nueva ley en minería. Y así, solo así tal vez pudiéramos de verdad tener una buena convivencia, empresa y población. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias entonces a los 4 compañeros por compartirnos en realidad sus reflexiones, sus vivencias, ¿no? Sus propuestas también. Hay varias preguntas que quedan un poco aquí puestas. Vamos a después dar un espacio para las preguntas del público, después del segundo bloque. Pero en realidad yo he recogido 3 o 4 frasecitas que creo que nos permiten también seguir después la discusión, ¿no? La primera sobre qué pasa cuando se va a la mina, ¿no? Que decía Víctor, ¿no? ¿Qué pasa con los territorios, ¿no? Luego de Miluz, ¿no? Esta mirada del mundo diferente que da cuenta en realidad de una disputa también sobre el tipo de mundo que queremos, ¿no? Del compañero Josué, ¿no es cierto? También esta reflexión sobre los derechos humanos en sí mismos, ¿no? Si falta educación, si falta comida, es también una falta de acceso a los derechos. Y eso es lo que se genera, ¿no es cierto? También con estas condiciones de, bueno, solamente vas a tener derechos si es que tienes, ¿no? Estas empresas en tu casa, que al final, como vemos, ni siquiera se cumple, ¿no? Y de la compañera Marisol, ¿no? Que se llevan las riquezas a costa de la población, ¿no? Ahí algunas frasecitas como para poder después seguir la conversación. Muchísimas gracias a los compañeros. Vamos entonces a dar paso al segundo bloque, al segundo grupo. Vamos a tener, no sé si cambiamos, ¿no? De protagonistas en este momento, de actores. Gracias. Vamos a tener a Leonardo Wiener, que es especialista e investigador, es consultor en cooperación, y a Pablo Abdo, que es abogado defensor. Entonces, por favor, compañeros, aquí adelante también. La dinámica va a ser igual, ¿sí? Leonardo y luego Pablo van a tener… Ay, perdón, Leonidas, disculpa, me dijeron mal tu nombre. Leonidas y luego Pablo van a tener 12 minutos cada uno, y yo les voy a avisar faltando 3. ¿Sí? ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos y con todas. Nuevamente es un gusto estar acá presente en Cusco con varios compañeros y compañeras con quienes hemos compartido ya en anteriores oportunidades, en talleres y también en eventos de esta naturaleza. Me pidieron en esta oportunidad comentar un poco sobre temas de empresas y derechos humanos y particularmente sobre el tema de las mesas de diálogo, cómo han venido funcionando, cuáles han sido los problemas. Entonces voy a tratar de abocarme un poco a eso porque los compañeros y compañeras que me han antecedido han tocado muchos temas. El tema de la minería y los conflictos sociales, los derechos humanos, un tema muy amplio que podría tomarnos
mucho tiempo de discusión y debate, pero en este caso voy a tratar de focalizar un poco en este tema de empresas y derechos humanos y las mesas de diálogo. Entonces, quisiera empezar señalando de que este tema de empresas y derechos humanos es un tema relativamente reciente, es un debate que se tiene a nivel internacional sobre cuál es la responsabilidad que tienen las empresas de todo tipo, no solamente las mineras, en lo que refiere a la protección y al respeto a los derechos humanos. Y el primer instrumento importante a nivel internacional que sentó las bases del desarrollo posterior de este tema de empresas y derechos humanos son los principios rectores de Naciones Unidas, que fue aprobado en el año 2011, y en estos principios rectores se establecen 3 pilares principales, ¿no? El pilar 1, que es el deber o la obligación del Estado de proteger los derechos humanos. El pilar 2, que es el deber que tienen las empresas de todo tipo, de respetar los derechos humanos. Y el pilar 3, que tiene que ver con la reparación, que implica que todas las afectaciones negativas o impactos negativos ocasionados sobre los derechos humanos requieren ser reparados. Luego de estos principios rectores, ya más adelante, se siguieron aprobando una serie de lineamientos, guías, directrices, entre otros, que han ido desarrollando todo este tema de empresas y derechos humanos, y particularmente a través de un concepto que es muy importante, que se llama la debida diligencia. Es decir, ¿de qué manera las empresas respetan los derechos humanos? Las empresas lo hacen, en teoría, a través de la aplicación de la debida diligencia. ¿Y qué implica la debida diligencia? Implica que todas las empresas deben estar en la capacidad de poder identificar, prevenir, mitigar o atenuar, y también dar respuesta de todos los impactos operativos que sus actividades u operaciones pueden ocasionar sobre los derechos humanos. Eso es un poco, en resumen, lo que implica la debida diligencia. Entonces, todas las empresas que se adscriben voluntariamente, eso es importante, voluntariamente, a instrumentos tales como los principios rectores o las líneas directrices de la OCDE o las guías del Consejo Internacional de Minería y Metales, que también se le conoce como ICMM, ¿no?, por sus siglas en inglés. Ellas parten de un compromiso político a partir del cual ellas señalan que van a respetar los derechos humanos y lo operativizan a través de la aplicación de la debida diligencia, incorporándolo en su sistema de gestión de riesgos, en sus sistemas internos, lo cual implica para las empresas tener una política de derechos humanos, una política que sea transversal a todas las unidades y órganos que tienen las empresas. Ahora, todo esto dentro de lo que es la teoría, dentro de lo que debería ser, porque nuevamente los principios rectores, como las líneas directrices de la OCDE, así como otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos, tienen en la actualidad un carácter que no es obligatorio. Es decir, las empresas son libres de adscribirse o de no hacerlo. Pero la cosa no es tan fácil, porque cada vez en mayor medida las empresas, y sobre todo las empresas transnacionales como las empresas mineras que operan en ese territorio, tienen la necesidad de ir incorporando estos instrumentos sobre derechos humanos e ir implementando lo que se llama la debida diligencia. ¿Y esto por qué? Porque tienen la presión de sus accionistas, porque los consumidores de sus productos, de sus servicios también demandan estándares altos por parte de las empresas, porque también los bancos multilaterales o de otro tipo, también al momento de prestar dinero a estas empresas, también tienen que evaluar el comportamiento de ellas y ver si es que están cumpliendo con respetar los derechos humanos o tienen denuncias de violaciones a lo largo y ancho del mundo. Entonces, muchas empresas cada vez más se ven presionadas a por lo menos adoptar políticamente la declaración de que sí, vamos a respetar derechos humanos y señalar de que vamos a cumplir con la debida diligencia. Ahora, esto en el caso peruano no se viene cumpliendo. Y a pesar de que la mayor parte de las empresas que se han mencionado en este caso, sea Glencore, Las Bambas, inclusive Constancia, y otras empresas también que operan en diferentes partes del país, sobre todo las multinacionales, las empresas de mayor envergadura, todas ellas se han adscrito a estos instrumentos sobre empresas y derechos humanos y señalan cumplir con la debida diligencia. Ahora,
entrando nuevamente a ese tema de empresas y derechos humanos, señalé que el pilar 3 tiene que ver con que las empresas deben reparar o remediar aquellas consecuencias negativas que sus impactos ocasionan sobre los derechos humanos. Y para ello, los principios rectores establecen hasta 3 tipos de mecanismos de reclamación que se pueden adoptar para poder alcanzar esta reparación. Uno son los mecanismos de reclamación estatales judiciales, que es lo mismo que es cuando uno va a un juez y dice, oiga, esta empresa está afectando mis derechos, ha afectado mi propiedad, ha afectado mis animales, ha afectado mi integridad física de alguna manera. Entonces va y a través de un procedimiento judicial demanda que se le restituya el derecho que ha sido vulnerado. Luego están los mecanismos de reclamación estatales no judiciales, que en términos jurídicos podrían ser los arbitrajes, la conciliación, la mediación, es decir, aquellas vías que están por fuera de las vías tradicionalmente judiciales, que es la de ir a un juez y presentar un caso. Dentro de estos mecanismos de reclamación no judiciales, en el caso peruano, el más importante medio a través del cual se trata de resolver conflictos ocasionados por impactos que han ocasionado empresas, han venido siendo y lo siguen siendo las llamadas mesas de diálogos. En la práctica, en el Perú, la mesa de diálogo constituyen el mecanismo de reclamación no judicial más importante que se tiene para resolver este tipo de conflictos, sobre todo conflictos en los cuales son empresas extractivas frente a demandas planteadas por población, por comunidades campesinas, nativas, pueblos indígenas, según se trate. Ahora, ¿cuál es la característica que tiene esta mesa de diálogo? Y esta mesa de diálogo tiene una característica particular que las diferencian de cómo se conceptualizan estos mecanismos de reclamación de acuerdo a los principios rectores. En primer lugar, estas mesas de diálogo tienen una naturaleza híbrida, es decir, se sitúan entre la formalidad y la informalidad. ¿Y esto por qué? Porque no existe una norma general, llámese ley o decreto supremo o una norma secundaria, que reglamente en qué consiste esa mesa de diálogo, de qué manera se debe dar, quiénes deben participar, cada cuánto tiempo se dan las reuniones, cuál debe ser la periodicidad, qué resultados deben obtener. No existe hasta la actualidad en el Perú una norma que reglamente, que regule las mesas de diálogo. Entonces, la mesa de diálogo, por lo general, se generan de forma reactiva o de forma contingente frente a un conflicto social específico y frente a la imposibilidad que tiene tanto la empresa como el Estado de poder resolver un conflicto de una manera, digamos, que no genere tantos recursos al Estado, porque hacer una mesa de diálogo genera recursos al Estado. Tienen que venir los funcionarios que son principalmente de Lima, tienen que habilitar espacios para reunir a las personas, tienen que asumirse ciertos compromisos, que son principalmente compromisos de inversiones públicas, construir un hospital, construir una escuela, y también las mismas empresas también asumen estos compromisos, porque estas mesas de diálogo terminan siendo espacios de diálogo multiactor en los cuales participan empresa, Estado y población, y donde se tratan de asumir ciertos compromisos para dar una resolución al conflicto. Me ha quedado un poco corto con la explicación, pero voy a señalar algunos de los problemas que tienen esta mesa de diálogo para que puedan justamente alcanzar la paz social y que puedan resolver los conflictos que dieron origen a esta mesa de diálogo. En primer lugar, que hay muchos recambios y en las personas que principalmente ministros, viceministros, directores generales, que son los funcionarios estatales que acuden a estos espacios de diálogo. Entonces ocurre en muchos casos de que el funcionario que fue a una reunión en agosto ya no es el mismo funcionario que fue a la reunión de una mesa de diálogo en septiembre. Entonces eso dilata de alguna manera los compromisos que se pudieron haber asumido. Otra cuestión es que los procedimientos administrativos al interior de los ministerios o al interior de los organismos
son muy lentos, por lo general, y básicamente es por cuestiones presupuestales. Los presupuestos se definen de un año al otro. Ahorita se está definiendo el presupuesto del 2024. Y si en una mesa de diálogo que se celebre el 2024 se asume un compromiso, probablemente se va a tener que esperar hasta el 2025 para que se implemente ese compromiso. En ese sentido, los tiempos de la población que busca una resolución de conflictos o de demandas planteadas no siempre son los mismos de los tiempos administrativos. Otro tema tiene que ver con la misma actitud de las empresas, que no siempre tienen una actitud dialogante o transparente o que busca resolver los conflictos. Y yo he visto en el caso particularmente de Las Bambas y de Tintaya Antapacay, que ese ha sido el caso. Y ellos también, al igual que muchos funcionarios públicos, plantean estrategias dilatorias para, de alguna manera, zafar cuerpo y tirarle la pelota al Estado, tirarle la pelota al gobierno y asumir en la menor medida posible compromisos que puedan, generarles gastos o de otro tipo. También hay un tema que es importante tomar en cuenta, que tiene que ver con la misma posición de los dirigentes y dirigentas que van a los espacios de diálogo, que en muchos casos, también yo he podido verlo, no es una posición unificada. En muchos casos, por ejemplo el caso de Las Bambas, van dirigentes, pero cada uno plantea su propia agenda de demandas. Entonces al final esa lógica de divide y vencerás, ¿no? La usan muy bien las empresas y el Estado para poder debilitar las posiciones, las agendas que plantean las organizaciones sociales y no llegar a ningún acuerdo satisfactorio. Y eso también dilata el diálogo. Y esa es una responsabilidad que también tiene que ver con las mismas dirigencias por no ponerse de acuerdo, pero también una responsabilidad de las empresas que han generado estos divisionismos entre las comunidades, no solamente entre una o más comunidades, sino también entre los mismos miembros de las comunidades. Por ejemplo, cuando se monetarizan demandas, cuando se trabaja con poca transparencia y se hacen acuerdos bilaterales o en un secretismo, con poca reserva, entonces eso también hace que las mesas de diálogo sean poco eficaces. Me he quedado un poco corto de tiempo, pero bueno, seguramente se podrá tocar estos temas más adelante con mayor profundidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonidas, y les pedimos disculpas a quienes están acá en la sala. Tenemos algunas dificultades técnicas, ese sonido es por eso. Esperamos que no los interrumpan mucho y que los haya interrumpido mucho los que han hablado. Pablo, entonces tú tendrías también 12 minutos. Ok, muchas gracias. Bueno, los problemas técnicos siempre van a estar. Un poco para recapitular lo que se ha hablado acá, estamos en el contexto de empresas, derechos humanos y conflictos ecoterritoriales. Y sí, se habla de 3 principios, ¿no? Como se mencionó, de que el Estado respete y haga respetar derechos, de que la empresa respete derechos y que los derechos violados sean reparados. Y esto nos lleva a la debida diligencia. Y se trata la debida diligencia como algo nuevo. Y en realidad el concepto de debida diligencia es arcaico, es viejo. O sea, la debida diligencia tiene que ver justamente con el hecho de mantener la prudencia, lo que se hace, de ser diligente, de ser responsable, de tomar las medidas previsionales que me corresponden como empresario, como particular frente al otro, como no conducir en estado de ebriedad. Es una debida diligencia quedarte en tu casa. O sea, estamos hablando de un concepto viejo que viene de la teoría del daño, solo que ahora le estamos incorporando a la teoría de los derechos humanos. Y aquí vuelvo a lo que hablábamos en la mesa anterior de criminalización. No perdamos el norte. Porque las empresas se suben a este tren para decir, yo estoy cumpliendo, estoy reportando, tengo mi estudio de impacto ambiental aprobado, lo estoy cumpliendo, y dejan de lado las demandas de la gente. Y en la realidad los derechos humanos se siguen violando y no se van reparando. Nosotros en Cajamarca hemos litigado, ahora último, el caso Choropampa, de aquel derrame de mercurio que se produjo por la empresa Ramsá, contratada por Yanacocha, donde no tuvo diligencia, por decirlo así. Ese derrame se produce en el año 2000 y recién ahora son los juicios y hemos logrado en una sentencia de que se declare responsable tanto a Yanacocha como a Ramsá por haber causado daño en el cuerpo y en la salud de las personas, en este caso la población de Choropampa. Pero lamentablemente lo malo que tienen estas demandas es que estas demandas son individuales porque fueron trabajadas por abogados privados, donde, como decía mi compañero, se monetariza las demandas.
Entonces, se trabajó sobre un derecho a la reparación que se garantizó de una manera muy precaria, y en ese camino se perdieron muchos casos entre transacciones y acuerdos donde la empresa estaba cumpliendo con reparar. Claro, te reparo un daño causado por mercurio en el cuerpo de la salud con 5.000 soles, con 2.000 soles, y eso es irrisorio. En términos criollos eso es ridículo, es de risa, es un monto chico, ¿sí? Jurídicamente decimos precios irrisorios porque son mínimos, chicos. Y de esa manera se cancelaron las demandas y el derecho de demandar. Entonces, cuando nosotros hablamos de debida diligencia, no solamente debemos tener una actitud romántica y conceptualizarla, sino que debemos tener el día de mañana una normativa que sancione la figura. O sea, podemos tener normas conceptuales y normas que sean disciplinarias. Si no tenemos normas disciplinarias, yo como empresario a la debida diligencia le voy a prestar muy poca atención y solamente me voy a limitar a cumplir requisitos y ante un tribunal como lo ha hecho Yanacocha en este caso concreto que les mencioné, decir yo cumplí con los requisitos. Ese era su argumento, yo cumplí requisitos. Entonces, es mucho más profundo el tema de la debida diligencia cuando lo queremos tratar. Por otro lado, escuchaba a las compañeras hablar de quedar atrapados en el convenio marco. Cuando quedamos atrapados en el convenio marco, esto lo empezamos a estudiar con la gente de la Red Muki, me acuerdo, en Puno, en la zona de Carabaya, donde ahora está toda la temática del litio. Analizábamos los convenios marcos de esta empresa Birkrip, que proponía también para la zona aymara, que no se concretaron por el aymarazo, pero la zona quechua sí se concretaron. Y el convenio marco establecía una regla entre, o un acuerdo, mejor dicho, entre la municipalidad, la empresa y la población, sobre un fideicomiso que quedaba sujeto a que la población se quede quieta y no moleste. Era un convenio que establecía entre sus cláusulas que la población, si hacía una protesta o una manifestación y se paraba la actividad minera un día, el aporte, que era bastante alto, que debe hacer la empresa minera Birkrip en Carabaya, no se hacía por ese año. Y la administración estaba a cargo de la municipalidad y asesorada por la empresa. O sea, ahí se ve la simetría y la forma en cómo lo trataban el caso. De consulta ni hablar. Y querían tratar eso inclusive en medio del debate sobre la consulta previa, les estoy hablando del año 2017, no miento, 2014, del debate sobre la consulta previa, decían de que eso se lo podía tomar también como una consulta, o sea, una barbaridad en términos conceptuales en materia de consulta previa. Esta figura de los convenios marco son figuras contractuales, que no se trata de que estén bien o mal. La pregunta es ¿para qué lo voy a utilizar? La voy a utilizar políticamente para que la gente esté callada y no me moleste como empresa. Y ahí, ¿dónde está el concepto de debida diligencia? Luego vamos a las mesas de diálogo. Las mesas de diálogo, yo les pregunto sobre todas las personas defensoras que han dado su testimonio acá y han tenido la experiencia de estar en mesas de diálogo. Porque es muy bonito estudiar la mesa de diálogo desde el escritorio. Pero cuando están en la mesa de diálogo ustedes, ¿funciona? Exacto, no funciona. ¿Y por qué no funciona? Primero, porque el representante del Estado que se presenta no tiene autoridad de decisión. Segundo, porque el representante de la empresa tampoco tiene autoridad de decisión. Entonces no se puede levantar ningún acuerdo. Yo no quiero ir a tomarme un café contigo, yo quiero levantar un acuerdo en una mesa de diálogo. Primera verdad. Segundo, cuando van a la mesa de diálogo aparece el representante de la PCM, genial. Aparece el gerente de la empresa, excelente. Aún apareciendo, ¿se levantan acuerdos? No. Solo es floro y conversación que no te lleva al punto de interés de la gente. Es solamente el punto de interés entre la autoridad y la empresa. Y la gente queda de lado. Te digo porque lo hemos visto con la gente de Cajamarca en el conflicto con la Golfi. O sea, la mesa de diálogo, para ser tal, tiene que ser con la autoridad competente y tiene que ser con actas, con acuerdos. Y a la vez, vamos a que se levante el acuerdo. Supongamos que se levante el acuerdo. Pasa un tiempo, más allá de que cambie o no la autoridad, no se va a cumplir porque se cambió la autoridad. Entonces, ¿a mí de qué me sirve un acuerdo que no se va a cumplir? Entonces necesitamos una normativa que no me personalice la institución. El que se puso de acuerdo fue la PCM, no el primer ministro tal. Y si el primer ministro tal hizo el acuerdo y yo mañana soy el primer ministro,
yo voy a tener que cumplir con ese acuerdo porque ya está establecido. Eso es lo que no estamos terminando de entender. Entonces, cuando queremos hablar de mesa de diálogo, terminamos retrasando los procesos de conflictos ecoterritoriales en donde la gente es la más perjudicada, porque no se respetan los acuerdos, porque no se llega a los acuerdos o porque son una fantochada donde la autoridad competente no se presenta. Entonces la gente ya no quiere ir a la mesa de diálogo. Y hablando de la experiencia del Aymarazo, todos los tenientes gobernadores que se presentaron a las mesas de diálogo, por figurar en esa lista, terminaron procesados luego. Entonces, ¿voy a ir a una mesa de diálogo para ser el primero en la lista de una carpeta fiscal? ¿Voy a ir a una mesa de diálogo para que me traten como un ignorante? No. Entonces, el rol de los defensores empieza a cambiar y a decir, esto a mí no me sirve, esto a mí no me funciona. Perdónenme que sea tan crítico, pero lo he visto desde la experiencia y también de los mismos testimonios de la gente, ustedes mismas. Después, el otro punto tiene que ver con tiene que ver con las negociaciones, ¿no? O sea, una vez me acuerdo, vinieron a Puno con un proyecto muy lindo de negociación entre comunidades y empresas. Y con el discurso así grande y bonito, así un cartel grande, ¿sí?, que decía, los derechos no se negocian. Pero si estás en un marco de negociación asimétrica, donde yo de la comunidad frente a vos, de la empresa minera con todo el poder económico y que encima tienes poder sobre el sector político, ¿de qué negociación vamos a hablar? O sea, por eso existe una figura de consulta previa en el convenio 169, para que no haya una negociación de tú a tú, porque es asimétrica. No se puede ignorar y partir del discurso somos iguales y vamos a conversar de tú a tú, porque esa negociación asimétrica nos va a llevar a perder derechos, no a renunciarlos. Entonces, un poco para ir cerrando, yo les pido que hagamos reflexión sobre el concepto de debida diligencia y cómo lo queremos plantear. No cumplamos horas con la debida diligencia, hagamos actos con la debida diligencia. Con la negociación no negociemos los derechos utilizando las instituciones que protegen nuestros derechos humanos como la consulta previa, y con las mesas de diálogo, si no nos funcionan, no las apliquemos. Hay otras vías. Gracias. Bien, muchísimas gracias Pablo, Leónidas. Ahora vamos a abrir el espacio para, en principio, 3 preguntas que no duren más de 3 minutos cada una, ¿no es cierto? Por favor, para que podamos luego tener un espacio de respuesta, puedan formulársela a cualquiera de las 6 personas que han estado aquí presentes con nosotras y con nosotros esta tarde. Si pueden levantar sus manos, yo tengo una pregunta, 2 preguntas y 3 preguntas, muy bien. Muchas gracias, entonces vamos a darles el micro. Por favor, también si está dirigida a todos o a una persona específica. Y su nombre. Buenas tardes. Mi pregunta es, bueno, en general te he llegado tarde, pero me preocupa un poco, se ha hablado entre lo que es la empresa y los damnificados, la población o el entorno, donde no he visto que se ha enfocado mucho y quisiera, los que conocen mucho el tema, ¿por qué no hablan a los que regentan y supervisan? Bueno, hablando de empresas, creo que más nos enfocamos a la minería. Hay minería en toda parte del mundo, hay en Estados Unidos, hay en Rusia, hay en Europa, hay. Y las normas son claras, de protección al ser humano y al medio ambiente está dado. Y en el Perú tengo entendido que también está dado. Y quienes deben agarrar y deben, o si nos faltan normas, ¿por qué no agarramos y vemos, planteamos para que se reformule, se perfeccione? Pero hablamos de cómo peleamos con el sector empresarial, cómo los daños. Si el que tiene que hacer que las empresas se rijan de acuerdo a las normas al medio ambiente, ¿no es el Estado? Si es el Estado, ¿cómo se les escapa, por ejemplo, ver que contaminen un lago,
vaya y se dañe al medio ambiente, se dañe a animales, al ser humano. Quiere decir que el problema no es tanto la empresa, es el Estado que va y le pone un paralelo o le dice te corto tu autorización y chao, vete pues. Pero si vamos a llegar a un medio, ya hay daño, yo voy como Estado, voy y me dan mi propina o me dan y negocio por abajo, y la mesa de diálogo nunca va a tener ningún fruto. Tampoco, no. Pues. Entonces, quiero que en ese punto, ¿por qué no nos enfocamos? Ahora, hablando de empresa, yo un poco que digo, no satanicemos un tanto a la empresa. Es el sector empresarial, en general, es el que sostiene al país. Es el que da de comer y hace que se construya y se genere desarrollo. Ahora, estamos hablando de empresas pequeñas, medianas, el agro. Entonces, yo un poco que voy por ese lado. No soy dueña de verdad, pero tampoco son ustedes. Quisiera que ese aspecto se profundice, por favor. Gracias. ¿Su nombre, por favor? Roberto Pari. Gracias. Aquí, segunda pregunta. Nombre también, por favor. Sí, mi nombre es Miguel Mesa, del Valle de Tambo. Primero, nosotros en el Valle de Tambo rechazamos y llamamos traidores a los que quieren dialogar o someter un diálogo por el tema Tía María, ¿no? Porque creo que la experiencia lo ha demostrado en qué mesa de diálogo ha ganado el pueblo. Nos preguntamos, ¿no? Ninguno. Yo quería más bien preguntar, porque nunca hay una agenda propia, más bien preguntaría al doctor, ¿cuál sería la agenda del pueblo? Porque de todas maneras tenemos que conversar con el Estado, más no con la empresa, ¿no? Es mentira el desarrollo, no ha habido desarrollo, porque si no, pues sería pues la primera región, Cerro de Pasco, Cajamarca, de nuestro país, ¿no? De eso lo tengo muy claro. El otro tema era, el otro tema de la, se me fue, era por ejemplo, de las mesas de diálogo, reitero, podemos conversar con el Estado, pero no con la empresa, en este caso con Sauder, si me refiero exclusivamente, pero a veces la experiencia nos ha mostrado de que, por ejemplo, se han llevado algunas mesas, pero con la población en otros sectores, al último han salido peleando porque no los cumple, como usted lo han dicho. Entonces, al no cumplirse, ¿por qué vamos a intentar nuevamente? ¿No? Lo que más bien se trabajaría en proyectos para ver, en proyectos cómo argumentar o reglamentar alguna mesa de diálogo, pero sin la participación puede ser con la empresa, sino directamente con el gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Tercera pregunta. Muchas gracias, buenas tardes con todos y con todas. En realidad bastante preocupado por todo lo que hemos escuchado, y es que en estas mesas de diálogo básicamente nos han dicho de que no hay una salida fácil, que son espacios que son creados después de conflictos para solucionar justamente la razón de estos conflictos, pero al final se extienden tanto, no hay acuerdos, que simplemente se constituyen como una nueva fuente de conflictos. ¿Y qué es lo que se va a hacer frente a esta nueva fuente de conflictos? ¿Se va a generar que otras mesas de diálogo, para discutir estas mesas de diálogo? Entonces, no hay una salida clara por parte del Estado, donde sí debe ser un actor protagónico Estado y empresa, porque son las empresas quienes también son las que vulneran derechos. Los actos de protesta que se desarrollan aquí en el sur del país justamente se dan por la vulneración de los derechos que generan las actividades empresariales, en su gran medida. Entonces, no podemos dejar de lado y no podemos excluir a las empresas. Estas mesas de diálogo, este diálogo que se da, tiene que involucrar a los tres actores principales: Estado, empresa y comunidades, donde los tres tengan la misma capacidad y sea una conversación y un diálogo horizontal. En ese sentido, yo quiero hacer la pregunta: ¿qué es lo que podríamos lograr con esta ley de debida diligencia que estamos intentando a través de esta mesa, ¿no? ¿Qué es lo que ganaría la población y cómo fortalecemos a la población para que puedan participar de manera más organizativa, más orgánica en estas mesas de diálogo a través del tiempo? Solamente eso. Esteban.
Muchas gracias. Bien, entonces vamos a invitar también a los 4 compañeros que han estado al comienzo para que todos puedan dar una pequeña respuesta de 3 minutos para cerrar a estos comentarios que han hecho. Entonces, por favor. Métete de contrabando a la empresa para favorecer a la empresa, luego te hacen firmar cualquier tipo de convenio con la finalidad de luego buscarla, digamos, hacerte pelear con la población. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, vamos a ir en el orden en que han intervenido, si les parece. Van a tener 3 minutos cada uno para una reflexión final, un poquito como reacción a esto que han compartido y las preguntas. Sí, gracias. A ver, mira, como país, ¿qué somos? O sea, como país a nivel global, ¿qué somos? Como país, como Perú. Somos un país con industria propia, con educación eficiente, con tecnología propia. Ninguna. Ninguna. Entonces, ¿qué ha pasado del década 80, 90 hasta el presente? Estamos en manos privados. ¿O no? Claro que sí. Mal o bien estamos en manos privados. Con la gota que dan al Estado, que pagan su impuestito, otros no pagan, la mayoría no pagan. ¿Cuántas empresas deben millonario al Estado? ¿No es cierto? Le devolvemos, incluso muchas empresas le devolvemos, no pagan, o sea, firman convenios y le devolvemos. Entonces hay que entender que yo conozco muchas empresas deben miles de millones. No es todos, pero son empresas grandes. Es como decir, ¿no? 2.000 millones, 1.000 millones de dólares. ¿Cuánto presupuesto tiene un gobierno regional de, no sé, cualquier país, cualquier región? Tiene 5.000 millones, 4.000 millones. Pero una empresa debe 2.000 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Entonces, miren al interior de nuestro pueblo, de las comunidades, de los distritos, allí más lejanos, no tanto a capital. Si ven a capitales de regiones, vean a las poblaciones marginales, ¿cómo están? Tema de luz, tema de agua, tema de saneamiento, tema de ambiental, veamos. Entonces, ¿quién cubre eso? ¿Quién paga eso? ¿Por qué están ahí, o sea, ahí centralizados en las capitales regionales, o provinciales, o distritos? O en caso de Cotabambas es Chalhuahuacho. ¿Es planificado? ¿Quién debe planificar? El Estado, pero tiene capacidades técnicas a nivel nacional, en ese tema no hay. Entonces, yo creo que aquí, como yo repito, estamos en manos privadas, no creo que esté equivocado, en manos privadas de muchos años atrás. Y las normas nacionales, la normativa nacional está también a favor de privados. Y entonces, el Congreso, ¿qué hace? Dar normas a favor de privados. Y restricciones a la sociedad civil, a las poblaciones, a los funcionarios. Es rápido. Por ejemplo, en caso de las Bambas, lo que debían hacer en modificación de estudio de impacto ambiental tenía que ser en 4 a 5 años. Pero con un decreto supremo lo han modificado que debía hacer solamente en 15 días. Informe técnico sustentatorio. Entonces, yo creo que es eso. El tema de mesas de diálogo, no hay una norma. Entonces, intentamos lo que podemos de esa población porque también quieren sentar, quieren conocer al funcionario, quieren ver a los ministros. Y a veces también muchos ministros aprueban pues, un proyectito, entonces a veces nunca lo han dado una obra, entonces muchos pueblos están Gracias, compañero. Voy a tener gracias. que cortarlo porque tenemos 3 minutos para luego poder hacer la siguiente mesa a tiempo y tener respeto de todo el espacio. Bien, para empezar, quiero comentar de que nosotros y nosotras ciertamente como pueblos indígenas, como mujeres, como sociedad civil, no estamos en contra de las empresas, ¿no? Pero sí estamos en contra de aquello que nos abusa, de que nos pisotea a diario. Ciertamente, hablar de empresa, hoy en día, ¿qué pasa? Hace 4 días salió lo que es en el ojo público, una nueva empresa,
¿no? Que se ha adeudado, le ha desplazado lo que es a Telefónica. Todos sabíamos que Telefónica era la empresa más deudora del país, pero ahora ¿quién es? No es una empresa extractiva que tanto les lleva al desarrollo y todo eso, y muy aparte de que pisotea nuestros derechos. No lo digo yo, no lo dicen mis compañeros, lo dice lo que es la SUNAT. Y luego, sabemos y entendemos que todo esto es en base y también parte de lo que son nuestros gobernantes que simplemente en cada día nos amedrentan, nos callan, nos silencian. Nosotros ciertamente estamos cansados de eso. Necesitamos dirigentes, necesitamos gente que nos represente, que nos dé dirección, que nos dé norte, no que nos asuste. Y bueno, pero de esta frustración que tenemos, y hay hoy más con la nueva dictadora, no puedo decir que es mi presidenta, con la nueva primera dictadora del Perú, mujer, pasaremos lo que es a la unión, a la articulación de todos los pueblos, de todo el sur, y bueno, levantaremos estrategias y entraremos en acción, porque si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer, ¿no? Y como decía una vez más, hagamos que nuestros hijos, los que vienen detrás, nos recuerden como alguien que les ha dado vida, no como alguien que los ha asesinado. Muchas gracias. Muchas gracias. Compañera, compañero entonces también. Bien, para ya cerrando este diálogo, solamente quiero resumir, y algo me faltaba concretizar de antes en mi exposición. Muchos a veces vemos de lejos y cuando vemos de cerca es muy distinto la realidad con las mineras. Lo que dice acá el doctor, yo rescato, cierto, las dirigencias se venden, se coluden, y eso dicen que son los que defienden, los que llevan el mensaje del pueblo. Eso es falso. Con las grandes mineras eso no funciona. El tema de justicia, ¿hay justicia para los más humildes, para los desamparados? No hay justicia. Si alguien le roba una vaca, en la justicia ordinaria, tú tienes que invertir por lo menos 5 o 10 vacas para salvar una vaca. Esa es la cruda realidad. Ahora el dirigente sentenciado, perseguido por buscar la verdad, igualito. Primero es traicionado como Atahualpa. Atahualpa el pueblo lo ha traicionado. Igualito. Jesucristo, ¿quién ha crucificado? Por predicar la verdad. El pueblo, entonces el pueblo mismo vendemos nosotros. Eso hay que ponerlos en conciencia, y lo que debemos hacer es recapacitar y buscar buenos perfiles dirigentes que luchen eso. Está en nuestras manos, que venga el litio, que se haga, pero realmente pues con nosotros, con la convivencia de nosotros. Y acabo con esto que antes quería mencionar, lo de la ciudad a veces pedimos, pues, ¿no es cierto? Decimos que se explote, que se haga, que se realice, pero eso pedimos al gobierno, pero los que pagamos el plato roto somos los que vivimos en las comunidades, los que vivimos de ese ojo de agua, los que vivimos de esa tierra que produce la papa, que consume la ganadería. Esos somos los directos, que somos totalmente fraccionados, divididos, como ahora está pasando. Lo que tenemos que hacer es construir nuestras propias normativas, nuestros propios derechos. Nuestros deberes como pueblos, autoridades indígenas originarios, ya sabemos que tenemos que defender la soberanía del pueblo. Pero más sí ahora tenemos que construir nuestros propios. Pedimos la nueva constitución. ¿Cuántos pueblos ya están avanzando? ¿Estamos avanzando en algo siquiera en nuestras comunidades? Lamentablemente no, pero queremos a rampa y a gateo queremos ir a la cabeza. Así no vamos a lograr. Nada más eso, y yo felicito a los compañeros que están acá, y esto debe repetirse cada vez más. Hay que formar pilares o dirigentes que realmente valgan y lleven el voz de los humildes. ¿Quién lo va a hacer? Nosotros, y agradezco a las instituciones que están haciendo esto. Muy agradecido. Muchas gracias, compañera, entonces. Bueno, sí, efectivamente se tiene razón en algunas versiones dadas por los señores abogados. Por ejemplo, decía de que los que nos sentamos en las mesas de diálogo y en lugares donde hay convenios marcos, en los comités de gestión, sí, pues a veces estamos no teniendo de manera consensuada una posición única. A veces el uno habla otra cosa o plantea otra cosa, el otro de la misma manera, pero también esto surge, ¿por qué? Surge porque pues no, las empresas se dedican a comprar conciencias.
capturan algunos dirigentes. Ahora, nosotros al ser dirigentes y al decir que las empresas no trabajan, nos desunen, no estamos en contra. Solo les pedimos a ellos de que trabajen con responsabilidad, que respeten el medio ambiente, que respeten el modo de vivir de las poblaciones en las cuales trabajan. No queremos empresas que pues le hagan honor a la frase esa que dice divide y reinarás. No queremos. Eso no es estar en contra. Ahora, hay algunos hermanos que vierten y dicen de que hay dirigentes corruptos. No vamos a negar. Sí los hay, algunos, no todos, porque sí hay algunos que de verdad aman, buscan la transparencia, la justicia, buscan el bien común, pero también los hay algunos que venden su alma, discúlpenme, al diablo. Sí los hay, pero también hay quien tiene la culpa o quienes permitimos eso, nosotros los mismos pobladores, porque no le damos un castigo bueno a aquel dirigente que traiciona a su pueblo. Eso sería todo, gracias. Gracias, compañera. Y ahora, Leónidas. Bueno, muchas gracias por los comentarios, las preguntas. Voy a ser bastante breve con esta parte de mi exposición. A ver, en el Perú tenemos muchísimas normas. Tenemos muchísimas normas, hay Ley General del Ambiente, Ley de Consulta Previa, hay políticas públicas, hay política de minería artesanal, hay políticas de derechos humanos, hay política de género, hay políticas territoriales. ¿Cuál es el problema? Que ninguna de esas se cumple. O se cumplen en 10, 20%, digamos, ¿no? Entonces, entonces tenemos mineros ilegales ahí en el Putumayo, en Madre de Dios, en el Cenepa, últimamente acá también en Cusco, en Apurímac. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo, no? Es un Estado débil, un Estado ineficiente, y por más debida diligencia, por más normas sobre empresas y derechos humanos que tengamos, si no hay voluntad política, si no tenemos un Estado fuerte que haga cumplir las leyes, que les diga a las empresas, oye, esta es tu responsabilidad, no contamines, no tires los desechos por acá, cumple con respetar los derechos humanos de la población que está en los contornos de tus operaciones. Entonces podemos seguir hablando acá y tocando temas muy bonitos a nivel internacional, pero en la práctica no vemos ningún resultado, no vemos ningún avance. Y eso se plasma en la frustración y en la ineficacia de las mesas de diálogo. Ahora, y uno se pone a pensar, bueno, tenemos la mesa de diálogo no funcionan, bueno, ¿cuál es la alternativa, no? No sé quién dijo por ahí hace mucho tiempo, ¿no?, que el fin de la diplomacia es la guerra, ¿no? Entonces, sin diálogo, ¿qué es lo siguiente? El conflicto, la guerra, las disputas. Entonces, hay que ponernos a pensar un poco, ¿no?, cuáles son las alternativas. Yo siempre, en mi caso, por la experiencia que tengo, yo he trabajado en el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura, Ministerio de Energía y Minas, y también he trabajado en organizaciones de sociedad civil como cooperación. He visto un poco de dentro y por fuera el tema. Yo siempre voy a apostar por el diálogo, pero no el diálogo bajo estas condiciones, bajo las condiciones actuales que imponen las empresas, bajo las condiciones actuales que imponen el Estado, que imponen estos últimos gobiernos. El diálogo tiene que ser siempre horizontal, el diálogo tiene que buscar una transformación del conflicto. Porque, por ejemplo, si la causa de un conflicto es un estudio de impacto ambiental que es deficiente, obviamente se tiene que atacar la causa del problema y fortalecer la certificación ambiental, fortalecer al SENACE, fortalecer los estudios de impacto ambiental, cosa que no se hace, sea por los lobbies de las empresas, por presiones que tiene el gobierno, para justamente ir en el sentido contrario, debilitar aún más los estándares ambientales y sociales que existen. Y otro tema muy importante que tiene que ver con la obligatoriedad de los compromisos que se asumen en la mesa de diálogo, que por lo general son actas donde se plasman compromisos, pero casi nunca se cumplen. Y la misma Defensoría del Pueblo en un informe del 2021 señaló la necesidad de que estas actas puedan ser
obligatorias y que luego puedan ser elevadas a procesos judiciales para forzar a las empresas a que cumplan con estos compromisos asumidos. Gracias. De lo contrario, vamos a seguir en ese efecto cíclico. Gracias. Pablo, entonces, para poder cumplir con los tiempos, Ok, también 3 minutos. la hacemos corta. A la primera pregunta sobre quién debe hacer respetar los derechos humanos, el compañero Roberto tiene razón, el Estado. El punto es que el Estado se debilita a sí mismo. Si le pedimos a la OEFA, con el paquetazo normativo que tuvimos hace unos años atrás, se debilitó y ya no puede aplicar ciertas sanciones, solamente hacer la observación. Entonces, si nos vamos debilitando, ¿de qué función de control vamos a hablar? Si vamos al caso Choropampa que les mencioné, del caso de Mercurio, el Poder Judicial rechazó todas las demandas. Solamente una sentencia hemos logrado que reconozca el daño al cuerpo de la salud de una familia. Solamente una. Entonces, si yo tengo un Estado débil, que no me hace cumplir los derechos humanos y no me los garantiza, no podemos decir que las normas ahí están y no satanicemos a la empresa. Yo no estoy satanizando a la empresa, al contrario, satanizo a la empresa que, por ser no diligente, por no cumplir con esa debida diligencia, permitió que se provoque un derrame de mercurio. Satanizo a la empresa que hace un convenio con la Policía Nacional y permite que un cuerpo de policías barra con ametralladoras a manifestantes, como el caso del Mercampo que mencioné la mesa pasada, donde quedó con discapacidad permanente por vida el chico. Ahí sí hay que satanizar, y con nombre y apellido. El convenio es entre Yanacocha y la policía. Y hay un juicio que se está debatiendo este tema ahora. Los alegatos de apertura los di ayer. Y una cosa es ver el expediente y otra cosa es ver que la persona está en silla de ruedas y no puede caminar. Entonces, no satanicemos a la empresa. No se trata de que estoy en contra de la empresa. Se trata de que si la empresa no es responsable, tenemos un problema. Obviamente que lo vamos a tener. Y lo vamos a pelear por todos los medios legales que se pueda. Es cierto, como dice mi compañero, hay que apostar al diálogo. Y cuando se acaba el diálogo no se trata de ir a la guerra, pero el conflicto demanda que el pueblo reclame su derecho a la protesta. El conflicto demanda que el pueblo demande su derecho al acceso a la justicia y que no se lo dan. Cuando la empresa Birkrip presenta un amparo porque el aymarazo de alguna manera no permitió que el proyecto se viabilice, el acceso a la justicia se le dio en todo. Hasta se demandó al Estado peruano en el CIADI. Exacto, y ganó la minería. Pero cuando el pueblo hace su demanda por omisión de consulta, el caso Arboleda empezó en el 2008, todavía no se resuelve en el TC. ¿Pueden creerlo? Digo, el TC lo devolvió a Arboleda Puno. O sea, 2008, estamos en el 2023, ¿no? Miren los años que han pasado. O sea, entonces no podemos decir abiertamente quién va a hacer cumplir las normas. Hay un Estado, hay normas, las cumplan y punto, o no satanicemos a la empresa. No, si mi empresa es responsable, sería bonito que Yanacocha se haya hecho cargo y diga, le causé daño a esta gente con un derrame, debo responder. Y con esto cierro con la última pregunta, ¿cuál es la agenda? La agenda es organizarse y no dejar de reclamar y exigir nuestros derechos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, vamos a cerrar y acabar ahí en realidad porque tenemos luego la siguiente mesa. Entonces les agradecemos a todas y a todos su participación, especialmente a las compañeras y compañeros que han venido aquí a compartirnos sus vivencias, sus reflexiones y en realidad sobre todo sus propuestas, porque hay muchísimo, compañeras, compañeros, hermanos, hermanas, que hacer. Una pausita y volvemos. Muy breve, vamos a tomarnos unos minutos de pausa y después tenemos un panel realmente muy importante y muy valioso sobre corrupción y captura del Estado. Y va a estar gente del Grupo de Trabajo contra la Corrupción, va a estar el abogado Abelino Guillén, que fue uno de los protagonistas del juicio que condenó a Fujimori y otras personas más. Pero yo me permito abusar de mi condición de coorganizador del evento con lo siguiente, ¿no? Este tema de las empresas y las poblaciones. En un lugar del país hay una inversión de 100 millones de dólares que está paralizada, deja pérdidas de 800.000 dólares mensuales, porque el alcalde le ha quitado la licencia de construcción a esa empresa. Porque esa empresa sacó una licencia de construcción con un estudio de impacto ambiental que después fue modificado 3 veces
en el curso de la ejecución de la obra. Y la gente se ha plantado y no deja que esa inversión, que ya está prácticamente terminada de 100 millones, se ponga en ejecución. Esa obra no es en ninguna comunidad campesina. Esa obra es en el distrito de La Molina, en Lima. El alcalde de La Molina, por presión de los vecinos de La Molina, uno de los distritos más exclusivos del Perú, ha frenado esta obra de 100 millones porque en el curso de su construcción violó su estudio inicial. Suelen hacer eso, ¿no es cierto? Aprueban un estudio como que la obra va a ser de dos manzanas y después terminan construyendo, como fue en este caso, por 100 millones de dólares, un centro comercial que sería el más grande de Lima. Ese centro comercial más grande de Lima está frenado porque los vecinos, o sea, los comuneros, con su alcalde, han decidido que no, pues, no se puede permitir eso. Entonces, esta historia de las empresas y la inversión hay que siempre tomarla con cuidado. Y este es un buen ejemplo, habría que invitar a ese alcalde a la Red Muki de repente, ¿no? Seguramente es un alcalde de derecha, así de paso, ¿no? Porque en la Molina, pero ¿no? Es un ejemplo de cómo se manejan las cosas. Yo suelo, por ahora ya no voy a poner, el ejemplo que suelo poner siempre es que si se descubriera que el yacimiento de oro más importante del Perú está debajo del olivar de San Isidro, estoy absolutamente seguro que no se tocaría ese yacimiento porque los vecinos del olivar de San Isidro ni siquiera permiten que se construyan edificios de más de cuatro pisos en el alrededor, en un lugar carísimo de Lima, que probablemente el más caro de Lima, ¿no? Entonces creo que así como ellos tienen derecho, creo que todos los peruanos y peruanas tenemos derecho a preservar nuestros territorios. Entonces ponía el ejemplo y sería bueno que lo difundamos, ¿no? Ampliamente, porque es un buen ejemplo que va más allá simplemente de las comunidades campesinas, sino toda la ciudadanía en general. Nada más, disculpen haber abusado de tener el micrófono en la mano. Nos tomamos unos minutos y retomamos para el siguiente panel. Sí. Oye, yo recién lo descubrí ahora en la mañana buscando. Está en Infobae, que además es una mano de derecha, ¿no?